Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Les doy la bienvenida a este programa especial que hemos preparado para usted en este su programa Entre Finanzas e Impuestos, donde de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna conoceremos de los requisitos que usted debe saber para poder preparar su declaración anual por el ejercicio fiscal 2021 y que todas las personas que tenemos una actividad económica o un régimen fiscal estamos obligados a presentar. Así que vamos a empezar este programa especial. Le doy la bienvenida y por favor, no se vaya, atienda a cada una de las cosas que vamos a estar platicando en el transcurso de este programa especial. Muchas gracias. Regresamos en un momento. Consejos de finanzas, economía e impuestos. Entre Finanzas e Impuestos, con el doctor Sergio Sánchez. Gracias por acompañarnos en este programa especial, en donde, como usted sabe, vamos a platicar de todo aquello que debemos saber para poder cumplir con esta obligación anual y que como contribuyentes, o si desarrollamos, si usted también lo quiere entender así, una actividad económica o percibimos algún tipo de ingreso, estamos obligados a presentar una declaración anual. Y esta declaración anual, desde luego, corresponde al ejercicio inmediato anterior, y me refiero con esto al año del 2021. Muchas personas también pueden optar por presentar esta obligación anual de forma voluntaria y conoceremos los requisitos. Pero ahora vamos a empezar esta charla con el hecho de que sepamos que el régimen simplificado de confianza no juega para nada en esta presentación, en esta obligación, para las obligaciones que se presentan por el ejercicio del año pasado. Así que este tema no viene a colación, sino que ya en programas subsecuentes, y le pido que esté muy atento a la programación de su canal Entre Finanzas e Impuestos TV, iremos platicando en cuanto a las personas que se vayan a obligar a presentar declaración anual por el ejercicio 2022 en el año 2023 y que estén incorporados al régimen simplificado de confianza o RECICO, ya que, como ustedes saben también, este RECICO incorpora a los regímenes de actividades empresariales, profesionales y arrendamiento, y tiene convivencia con el régimen de salarios. Pero bueno, esto lo platicaremos ya en algún otro programa. Ahora, es muy importante que conozcamos, y entrando en materia, que el estudio de los regímenes fiscales nos permite también conocer las actividades económicas a las que nos podemos dedicar. Recuerde que en su canal Entre Finanzas e Impuestos TV estamos más que nada abocados a que usted pueda conocer cómo es que puede desarrollarse como empresario, y desde luego, conociendo los regímenes fiscales de las personas físicas, usted podrá saber si dentro de alguno de ellos usted puede desarrollar también alguna actividad económica que le convenga. En esta ocasión los vamos a mencionar de alguna forma no somera, pero sí encaminados hacia la obligación de la presentación de la declaración anual. Así que en este estudio rapidísimo vamos a contemplar que los regímenes fiscales nos dan derechos y nos dan también obligaciones, como la que precisamente tenemos en este mes de abril, para presentar la declaración anual del ejercicio que concluyó y fue el 2021. Así que los servicios profesionales como los honorarios, las actividades empresariales, los que tienen el régimen de plataformas tecnológicas, arrendamiento, o los que perciben ingresos por intereses, dividendos o enajenan bienes y que también a su vez adquieren bienes
o si reciben ingresos por salarios de 2 o más patrones, o si además de salarios obtuvieron ingresos por otra actividad. Y que además de obtener ingresos por salarios, obtienen ingresos por intereses nominales superiores a 20,000 pesos al año. Desde luego, estos regímenes fiscales de las personas físicas, conociéndolos, nos pueden ayudar a poder iniciar un negocio, a poder entender en qué momento los podemos utilizar para desarrollar una actividad económica que nos pueda convenir y reactivar sobre todo la economía que es tan complicada en estos tiempos. Ahora, hay regímenes fiscales de los que he mencionado que únicamente obedecerán a que se informe de la operación, como tal es el caso de las herencias, que no las mencioné, pero en caso de que alguna persona durante el ejercicio fiscal del 2021 haya obtenido alguna herencia, tiene la obligación de informarla, así como que haya vendido un bien inmueble bajo ciertos requisitos y circunstancias, también tendrá la obligación de informarla. Todo esto es muy importante que lo conozca y que lo sepa, porque al final representaría la omisión de una obligación por la cual se tenga que presentar esta obligación anual también. Así que todo esto encierra algo que si no conoce y que también no es como un curso lo que estamos haciendo, nos va a poder ayudar a entender el porqué también de esta obligación anual, debido a los ingresos. Como he mencionado, ahora ya supimos de los regímenes fiscales que tienen la obligación de presentar esta obligación anual. Y también, si entramos en materia, vamos a iniciar con el régimen de los asalariados. Y este, como se indica y señala, obedece a una relación subordinada, en donde existen derechos y obligaciones por parte del empleador y del colaborador o empleado, y el impuesto sobre la renta por los ingresos obtenidos se retiene y traslada por el empleador. Así que los obligados son los asalariados que obtuvieron ingresos por salarios de 2 o más patrones, o si además de salarios obtuvieron ingresos de otra actividad. Si además de obtener ingresos por salarios, obtienen ingresos por intereses nominales superiores a 20,000 pesos al año, también son sujetos obligados. Y de alguna manera les podríamos llamar ingresos combinados. Pero si nos referimos a los combinados, también hay personas que obtienen ingresos por asimilados a sueldos y salarios, que son aquellos que obtienen los trabajadores independientes y tienen un tratamiento similar al régimen de sueldos y salarios, pero no hay una relación subordinada de trabajo. Y por ende, esto es muy importante que usted lo sepa, que no por ello usted podrá contratar de esta forma a sus colaboradores o empleados. Si usted es empleador, desde luego, tenga cuidado. Regularmente los que reciben este tipo de ingresos tienen fundamento en lo que se indica en el artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en donde se asimilan a sueldos y salarios los siguientes ingresos. Los que perciben o podrían percibir los funcionarios y empleados de la Federación, estados y municipios, así como las sociedades cooperativas de producción, las sociedades y asociaciones civiles, los honorarios a directivos, administradores, comisarios y gerentes generales, los que también proporcionan un servicio profesional, he dicho de forma insubordinada, o los que también proporcionan un servicio profesional que opten por asimilar sus ingresos a salarios. De tal forma que las actividades empresariales que opten también por asimilar los ingresos a salarios tendrán este tipo de régimen. Los que perciban ingresos en acciones o títulos de crédito, en principio, estos dos regímenes de salarios y asimilados a salarios son los que comúnmente prevalecen en gran parte de la población que desempeña una actividad en una oficina, en una fábrica o presta un servicio subordinado o insubordinado.
Y es importante financieramente saber que hoy no se puede también depender de un solo ingreso y que si se tuviera, en otro tema, el hábito de ahorrar por lo menos el 30% de su ingreso, que muchas veces es gastado en cosas innecesarias, podría emprender un pequeño negocio obteniendo un ingreso, una ganancia y en consecuencia una utilidad. Vamos a ir a un mensaje en donde podrá conocer de la programación de este canal Entre Finanzas e Impuestos TV. Y en un momento vamos a regresar para seguir conociendo de los sujetos obligados y de los regímenes fiscales que están obligados a presentar esta declaración anual. Por favor, no se olvide de suscribirse a nuestro canal. Lo espero, en un momento regresamos. Entre Finanzas e Impuestos. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Soy Fabiola Sierra y quiero invitarlos a que nos acompañen en su canal Entre Finanzas e Impuestos a nuestro programa Temperatura Política, que será todos los viernes a las 11 de la mañana, donde tendremos invitados y analizaremos temas muy importantes para todos nosotros. No lo olvide, todos los viernes a las 11 de la mañana en su canal Entre Finanzas e Impuestos TV, Temperatura Política. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Neftalí Martínez, soy consultor en gestión estratégica y quiero invitarlos a acompañarnos todos los miércoles a las 5 de la tarde a través de su canal Entre Finanzas e Impuestos TV. Nuestro programa será Cultura Empresarial, a través de la comunidad croadora, donde solo entre todos lo podemos todo. Quiero invitarlos a platicar con nosotros acerca de modelos de negocio, acerca de pensamiento estratégico, de orientación a resultados y de una cultura empresarial de mejora continua. Con lo que se pueda, hasta que se pueda. El negocio de ser negocio. Creo que a todos nos interesa llegar a este esquema en el cual pasamos del sobrevivir al supervivir. No se lo pierdan. Cultura empresarial, cultura emprendedora a través de Entre Finanzas e Impuestos TV, todos los miércoles a las 5 de la tarde. Mi nombre es Neftalí Martínez y será un placer platicar con ustedes acerca de el negocio de ser negocio. Entre Finanzas e Impuestos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en este programa especial. Y regresando precisamente a los sujetos obligados y los regímenes fiscales, no quiere decir esto que como persona física tengamos que pagar impuestos en exceso siempre. Tenemos que aprender a cumplir con Lolita, como se decía antiguamente, pero vea usted que hoy en día hace falta que nuestra economía se reactive y también nuestra economía se vea beneficiada. De tal forma que le invito a que continúe conociendo de estos regímenes fiscales y sobre todo de los sujetos obligados a presentar la declaración anual, que también, como he mencionado, algunos son de forma o de manera informativa y otros obligada. Así que, en este sentido, las personas físicas que tienen esta actividad o una actividad económica o un régimen fiscal, no precisamente nos convertimos en clientes del SAT, sino porque es necesario, como he dicho, reactivar la economía. Y entonces, gracias a estos ingresos que podamos obtener de forma adicional, que se pueden convertir en ganancias y utilidades, vamos a dar ese aire que nuestro país necesita. Así que regreso, perdón por este preámbulo, pero es muy importante que sepan que si tenemos un régimen fiscal lo podemos aprovechar para poder llevar a cabo algún negocio o emprendimiento. Y el tener una actividad empresarial nos puede ayudar también a la comercialización de bienes,
a la producción, transformación y casi todos los actos de comercio sin tener que constituir una sociedad mercantil. Y sobre todo, debemos ser muy administrados. Eso será la clave para poder tener éxito en este régimen fiscal, al igual que en el de las actividades profesionales, en donde podremos explotar nuestros conocimientos y preparar esa parte técnica y profesional que nosotros tenemos para proporcionar con nuestros conocimientos un servicio. También en este régimen de actividad empresarial y profesional es muy importante que considere que al momento en el que los ejerza o lleve a cabo de forma independiente, debe tener mucha ética y profesionalismo, porque esto le va a evitar problemas. Y muchos de nosotros huimos de los problemas y las responsabilidades, pero tratándose de un régimen fiscal, el problema viene con la autoridad. Así que empezamos con estos dos regímenes fiscales que son los de las actividades empresariales y profesionales. Si nos referimos a los regímenes combinados, el régimen de arrendamiento de bienes inmuebles y otros ingresos que veremos más adelante son también de los que se declaran de forma anual. Y he mencionado que son regímenes combinados, ya que el régimen de arrendamiento también ha significado un ingreso muy importante para muchas personas. Pero desafortunadamente es el sector de la población que más evade impuestos por la recepción de estos ingresos y que además es víctima de falsos y charlatanes asesores inmobiliarios que les venden pólizas jurídicas para garantizar el pago de la renta por sus arrendatarios. Y si le sumo a esto que le depositan los recursos en sus cuentas, no saben que les están dando una pistola para que se den un balazo. Derechitos a la discrepancia fiscal en primer lugar. Después, en caso de que su arrendatario no le pague la renta, no lo va a poder desalojar, ya que cuando el juez le pida la evidencia del arrendamiento, o sea, el CFDI por el pago de la renta, le va a decir que solo tiene un contrato y que nunca expidió un recibo porque su asesor inmobiliario se encargaba de ese asunto. ¿Y sabe qué? Está declarándose como defraudador fiscal. Es de ahí la importancia de pagar impuestos. Entonces, este régimen fiscal de arrendamiento es muy importante y que combinado con salarios obliga desde luego a que presente su declaración anual. Evítese problemas, declare, y más en este año, si se incorpora al régimen simplificado de confianza. Usted podrá pagar muy poquitos impuestos. Ahora, vamos a continuar platicando de los distintos regímenes fiscales de las personas físicas y refiriéndonos desde luego a la declaración anual. Como ya nos hemos preparado un poco y recapitularé de las personas físicas con actividad empresarial, profesional, los que tienen ingresos por arrendamiento, y ahora me voy a referir a los que tienen ingresos por intereses. Estas personas que tienen ingresos por intereses o rendimientos en instrumentos bancarios o bursátiles e incluso por préstamos que hubieran podido haber otorgado, también tienen esa obligación de presentar o informar a la autoridad por medio de la declaración anual los ingresos que hayan obtenido. Así como también en la enajenación de bienes. Si usted vende una casa habitación y rebasa las 750,000 unidades de inversión, tiene la obligación de informarlo a la autoridad y en su caso pagar el impuesto en remanente que corresponda a dicho límite de unidades de inversión. Así que no olvide que estos ingresos son objeto de tener que presentarlos en nuestra declaración anual. Ingresos y actividades, porque de alguna manera también se prevé que exista la información en este formato de declaración anual que se lleva a cabo. Finalmente tenemos dentro de los demás ingresos una situación que nos lleva a obtener siempre que considerar que si obtenemos una ganancia o una utilidad, debemos manifestarlo a la autoridad. Y de tal forma, también nos podríamos remitir
al tema de las plataformas tecnológicas o digitales. Y en este tema de las plataformas, de las plataformas digitales o tecnológicas, nos podemos referir a que el impuesto sobre la renta y el IVA sea retenido por aquellas empresas que nos paguen y que ellos los enteren directamente al SAT. Y de esta forma ya no se realizarán declaraciones mensuales en virtud de que las retenciones que efectúa la plataforma las está enterando a la autoridad. Entonces tendrían también un carácter de definitivo, pero hay condiciones para que se pueda considerar como tal. El 1 de junio del 2020 entró en vigor precisamente este nuevo esquema tributario de actividad empresarial por medio de plataformas tecnológicas nacionales y extranjeras, y adquieren estas obligaciones fiscales como el pago del IVA, el pago del impuesto sobre la renta, y también la presentación de la declaración anual de las personas físicas que estén tributando bajo este esquema de plataformas digitales. Y como le he expresado, todo esto puede obedecer a tener un régimen o regímenes fiscales combinados, en donde por tener una actividad empresarial o profesional, usted se ve obligado también a presentar declaración anual o por sueldos y salarios o por el arrendamiento o por este asunto de la obtención de ingresos por medio de plataformas tecnológicas. Así que en este tema de los ingresos vamos a dar conclusión en el siguiente bloque para que concluyamos, como he dicho, con los sujetos obligados. En un momento regresamos y no se olvide, por favor, de suscribirse a nuestro canal. No se vaya. Vamos a continuar. Entre finanzas e impuestos. Continuamos. La empresa es la clave. Con el doctor Sergio Sánchez. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Eduardo Torreblanca Jax, con una larga trayectoria en el manejo de economía, finanzas y sector empresarial mexicano desde hace ya varias décadas, y específicamente trabajando con micro, pequeñas y medianas empresas, que son las más en este país. 99.8% del total de empresas que hay en este país son de micro, pequeño o mediana dimensión, y de ellas vamos a hablar en Universo Pyme, aquí en este nuevo canal Entre Finanzas e Impuestos Televisión. Será un placer estar con ustedes todos los días miércoles, Universo Pyme, en este nuevo canal Entre Finanzas e Impuestos Televisión. Bienvenidos. Entre Finanzas e Impuestos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en este programa especial que estamos llevando a cabo en su canal Entre Finanzas e Impuestos TV, repasando las personas obligadas a presentar la declaración anual por el ejercicio 2021. Son las que ya hemos mencionado en los segmentos anteriores, pero como fundamento legal podemos mencionar que tenemos la obligación constitucional de contribuir al gasto público. A veces nos cuesta mucho trabajo entender este concepto, pero sobre todo por el mal uso que se le da a nuestros impuestos. Sin embargo, siendo una obligación, no debemos ignorarla, y es importante saber quienes estamos obligados a presentar la declaración anual por el ejercicio 2021 como personas físicas, de tal forma que iniciaré también recordándole que para este año 2022 todos los mayores de 18 años tienen la obligación de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el concepto sin actividad económica, debiendo ser así cuando no se recibe ningún tipo de ingreso. Entonces, a continuación, ya vienen los regímenes fiscales, que como he dicho como repaso, los reiteraré, que son los que van a empezar también a tener consideraciones para ser sujetos obligados.
como los que perciben ingresos por sueldos y salarios por más de 400,000 pesos al año, e incluso cuando no han superado dicho importe, pero se haya informado al empleador en el ejercicio anterior que efectuará su declaración anual por cuenta propia. Y esto es resultante de tener conceptos de deducciones personales o que hayan tenido hasta 2 o más empleadores en el mismo ejercicio fiscal. Además, si recibió ingresos por liquidación, por indemnización laboral, por pensión o jubilación, y además también los trabajadores independientes bajo el régimen de actividades empresariales o profesionales, los que reciben ingresos por arrendamiento de bienes inmuebles o quienes reciben ingresos y que sean sujetos a ser informados e incluso declarados como aquellos que hemos mencionado que pueden ser los combinados, tales como las herencias, la enajenación de bienes inmuebles, los asimilados a sueldos y salarios, los que hayan enajenado bienes inmuebles, que hayan rebasado las 700,000 UDIs, unidades de inversión. Hace un momento cometí el error y dije 750,000 UDIs. También las personas que hayan recibido remanentes por intereses, los que todavía estando en el régimen de incorporación fiscal hayan optado por tributar bajo coeficiente de utilidad y sean asalariados además, los que tengan una actividad de desarrollo de la ganadería, agricultura, silvicultura y pesca. Estos también son sujetos obligados. De tal forma que fíjese cómo se va extendiendo la gama de sujetos obligados para poder tener la obligación de presentar la declaración anual por el ejercicio fiscal 2021. Hay situaciones que como asalariados usted debe contemplar, como tal es el caso de que si tiene, como mencioné, deducciones que le puedan ayudar a obtener un saldo a favor, le informe a su empleador a más tardar el mes de noviembre del ejercicio inmediato anterior que va a presentar su declaración anual de forma obligatoria. Esto, desde luego, reuniendo los requisitos adecuados, le va a ayudar a obtener seguramente un saldo a favor, aunque no haya rebasado el tope de los 400,000 pesos anuales, aunque no haya tenido 2 o más patrones en el ejercicio, aunque no tenga 2 o más actividades económicas, lo puede hacer de forma voluntaria. Todo esto, en redundancia, ha servido para un repaso que estamos haciendo de los sujetos obligados a presentar la declaración anual por el ejercicio fiscal 2021. Ahora, vamos a conocer de las deducciones autorizadas, de los requisitos que debe contener cada una de estas deducciones autorizadas, y esto lo haremos en un momento después de que regresemos de un corte para que usted se entere de la programación de su canal Entre Finanzas e Impuestos TV y siga con nosotros y además se suscriba a nuestro canal. En un momento regresamos. Entre Finanzas e Impuestos. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Soy Fabiola Sierra y quiero invitarlos a que nos acompañen en su canal Entre Finanzas e Impuestos a nuestro programa Temperatura Política, que será todos los viernes a las 11 de la mañana, donde tendremos invitados y analizaremos temas muy importantes para todos nosotros. No lo olvide, todos los viernes a las 11 de la mañana en su canal Entre Finanzas e Impuestos TV, Temperatura Política. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Neftalí Martínez, soy consultor en gestión estratégica y quiero invitarlos a acompañarnos todos los miércoles a las 5 de la tarde a través de su canal Entre Finanzas e Impuestos TV. Nuestro programa será Cultura Empresarial, a través de la comunidad croadora, donde solo entre todos lo podemos todo. Quiero invitarlos a platicar con nosotros acerca de modelos de negocio, acerca de pensamiento estratégico, de orientación a resultados y de una cultura empresarial de mejora continua. Con lo que se pueda, hasta que se pueda. El negocio de ser negocio.
Creo que a todos nos interesa llegar a este esquema en el cual pasamos del sobrevivir al supervivir. No se lo pierdan. Cultura empresarial, cultura emprendedora a través de Entre Finanzas e Impuestos TV, todos los miércoles a las 5 de la tarde. Mi nombre es Neftalí Martínez y será un placer platicar con ustedes acerca de el negocio de ser negocio. Entre Finanzas e Impuestos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar ahora de las deducciones. Una vez que ya identificamos a los sujetos obligados, a los regímenes fiscales, como es objetivo de este canal Entre Finanzas e Impuestos TV, el que conozca de los regímenes fiscales también para que usted se pueda ayudar a desarrollar una actividad económica que le permita el obtener un ingreso. Así que ahora, dentro de las deducciones personales de las personas físicas que presentarán su declaración anual en este mes de abril, y como su nombre lo indica, deducciones personales que son propias a nuestra persona. Muchos confunden que esas deducciones podrían ser la gasolina del auto o el equipo de cómputo, y esos gastos e inversiones corresponden a las que se llevan a cabo por la realización de actividades económicas de los contribuyentes, siendo estos los que están seguramente en el régimen de actividad empresarial o profesional o algún otro. Siendo así, las deducciones personales entonces serán las que podamos ejercer en beneficio de nuestras personas, como es el caso de los gastos médicos, dentales, quirúrgicos, hospitalarios, el seguro de gastos médicos mayores, los estudios clínicos, los gastos funerarios y los que se pagan a futuro, en el momento en el que se ejerzan, mencionan algunos, y otros señalamos que también se pueden hacer deducibles al momento de obtener el último CFDI de pago. Los donativos, los intereses reales efectivamente pagados y que provienen de créditos hipotecarios, las aportaciones voluntarias a la cuenta de retiro del contribuyente, el transporte escolar, siendo este obligatorio. Ahora bien, se consideran también como deducciones los estímulos por el pago de colegiaturas a instituciones educativas, así como los depósitos en las cuentas especiales para el ahorro, para pago de primas, de contratos de seguro que tengan como base planes de pensiones o retiro, así como la adquisición de acciones de sociedades de inversión. Es muy importante que, así como estamos conociendo de cada una de las deducciones personales, sepamos de las condiciones que debe reunir cada una de estas, así como de los requisitos de los estímulos como las colegiaturas. Dos de los requisitos más importantes es que los pagos se hayan efectuado con medios financieros o electrónicos, tarjetas de crédito, transferencias bancarias, cheques nominativos e incluso monederos electrónicos, así como que se obtengan los CFDIs o facturas electrónicas correspondientes y que se especifique el medio de pago o forma de pago y que se trata precisamente de una deducción personal, de un gasto de los que acabamos de mencionar. En su caso, por ejemplo, los honorarios médicos, y que no diga un concepto diferente, de tal forma que el medio de pago también es muy importante que lo consideremos. Los CFDIs los debemos revisar. Después de haber mencionado entonces la serie de deducciones personales y estímulos, en este caso el de las colegiaturas, que se aplican para la presentación de la declaración anual 2021 que debemos presentar las personas físicas, recordemos que de igual forma hemos comentado quiénes son entonces los sujetos obligados y es muy importante considerar los requisitos de las deducciones. Entonces, iniciemos con su fundamento, que es el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en sus diferentes fracciones, y menciona cada una de las deducciones personales, algunos montos, la forma correcta de aplicarlas también.
Entonces, en principio, existe un monto tope en las deducciones y no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre el 15% del total de sus ingresos brutos o el equivalente a 5 UMAS o unidades de medida de actualización correspondientes a 2021 y elevadas al año, por lo que exactamente tendremos un importe de hasta 163,467 pesos como tope más elevado en deducciones por considerar. Iniciemos entonces con los honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios y podrá considerar como deducción estos cuando los beneficiarios sean los descendientes y ascendientes en línea recta, al igual que a la cónyuge o persona con la que viva el contribuyente, siempre que no perciba en el ejercicio fiscal un ingreso mayor a una UMA elevada al año. Esto es muy importante que lo sepa. Por favor, considérelo. En este se incluyen también los gastos efectuados por honorarios médicos, dentales, enfermería, análisis y estudios clínicos, así como de rehabilitación. Incluso las consultas del nutriólogo y psicólogo. Los medicamentos que no se consideran como deducibles, así es, no se deben considerar porque el pago de estos deben contenerse en las facturas o CFDIs que efectúan los hospitales y que vienen desglosados precisamente ahí. Entonces, esto corresponderá a alguna intervención médica que tengamos. Entonces, sí podrán ser deducibles. La adquisición de lentes graduados para el contribuyente, sus hijos, cónyuges o ascendientes en línea recta, únicamente también se considerarán por un monto de 2,500 pesos por persona. Desde luego, reitero, hay que obtener el CFDI correspondiente. En la compra o alquiler de aparatos para rehabilitación se debe contar con un certificado o constancia de incapacidad emitido por las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud. La incapacidad temporal o permanente parcial o discapacidad debe ser igual o mayor a un 50% de la capacidad normal del individuo. El comprobante deberá contener la especificación de que los gastos amparados están relacionados directamente con la atención de la incapacidad o discapacidad de que se trate. En este no se cuenta con un límite de deducción. Es muy importante que lo sepa. Y como podrá observar, son varios los requisitos por un solo concepto referido a la salud. En un momento, después del corte, vamos a regresar con los demás gastos personales que se pueden considerar deducibles para tomar en cuenta en la preparación de nuestra declaración anual por el ejercicio 2021. Así que no se vaya, quédese con nosotros. En un momento regresamos después del corte y no se olvide suscribirse a nuestro canal. Entre finanzas e impuestos. Continuamos. La empresa es la clave. Con el doctor Sergio Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Eduardo Torreblanca Jax, con una larga trayectoria en el manejo de economía, finanzas y sector empresarial mexicano desde hace ya varias décadas y específicamente trabajando con micro, pequeñas y medianas empresas que son las más en este país. 99.8% del total de empresas que hay en este país son de micro, pequeño o mediana dimensión, y de ellas vamos a hablar en Universo Pyme, aquí en este nuevo canal Entre Finanzas e Impuestos, televisión. Será un placer estar con ustedes todos los días miércoles, Universo Pyme, en este nuevo canal Entre Finanzas e Impuestos, televisión. Bienvenidos. Entre Finanzas e Impuestos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Y como se habrá podido dar cuenta, las deducciones personales son muy importantes que las conozcamos en cuanto a sus requisitos, porque como pudo haber
observado y entendido en el segmento anterior, son muchos los requisitos para poder simplemente considerar las deducciones por los gastos médicos. Ahora bien, si nos referimos a los gastos funerarios, a los intereses por créditos hipotecarios, también los requisitos de estas dos deducciones son muy importantes que las conozcamos, porque de otra manera podríamos tener errores en la preparación de nuestra declaración anual. Así que los gastos funerarios, en este caso, tienen un tope de una UMA elevada al año, o sea, 32,693 pesos con 40 centavos, y se puede aplicar para aquellos familiares en línea consanguínea, siendo abuelos, hijos, nietos, padres, cónyuges o concubina, perdón. Los servicios de previsión funeraria que se paguen a plazos se podrán deducir cuando se tenga el CFDI, o sea, después de haber concluido los pagos a plazos, como lo mencionaba en uno de los segmentos anteriores. No precisamente como también se señala respecto a cuando se lleven a cabo el ejercicio de estos gastos funerarios. Es muy importante porque el último CFDI dará conclusión a todos los pagos que se efectuaron a plazo. Ahora, respecto a la deducción de los intereses reales pagados por la obtención de un crédito hipotecario, este cuenta con un límite en cuanto al monto del crédito para la adquisición de la casa habitación, y me estoy refiriendo a que solamente se podrá llevar a cabo la deducción de una casa habitación, el cual no debe ser mayor a las 750,000 unidades de inversión o UDIs. ¿Y por qué hago mención de un solo crédito hipotecario? Porque hay personas que a veces están pagando hasta 2 créditos hipotecarios, aunque usted no lo crea. Para aplicar esta deducción se tiene que contar con una constancia que emite la institución financiera, en donde se señalen los intereses reales pagados por el ejercicio 2021. Este documento lo deberá obtener a más tardar el 15 de febrero de este ejercicio fiscal 2022, ya que va a tener la información correspondiente a 2021 y en la que se señalará entonces los intereses nominales devengados y pagados, así como los intereses reales que podrá considerar en deducción. Por otra parte, los donativos y aportaciones voluntarias a los fondos de retiro, como las deducciones personales, considerados como deducciones personales para la declaración anual 2021, deberán ser los siguientes. En cuanto a los donativos, voy a referirme a que estos tienen que ser no onerosos ni remunerativos. Esta deducción cuenta igual con un porcentaje determinado y no se considera en el monto tope de las deducciones, y se puede aplicar hasta por el 7% del ingreso acumulable del contribuyente. De esta manera, también por el ejercicio 2021 va a suceder. En 2022 la reforma ha cambiado esto. En el caso de los donativos a favor de la federación, que yo no los he visto, pero se mencionan, solo pueden ser por un máximo del 4%, sin que exceda el mencionado monto del 7%. Si el donativo es a favor de una institución privada, deberá ser una donataria autorizada para ser considerado deducible, y además deberá obtener el CFDI correspondiente de donativo, contando con los requisitos correspondientes. A esto me refiero a su número de donataria autorizada, que es proporcionado por el SAT. Por otra parte, las aportaciones complementarias que se efectúen a la cuenta de retiro también serán deducibles para aquellas personas que realicen directamente a la subcuenta de ese mismo nombre, y serán consideradas como aportaciones voluntarias. El monto máximo para deducir es el 10% de los ingresos acumulables del contribuyente en el ejercicio, sin que estas aportaciones excedan de 5 UMAs elevadas al año.
El transporte escolar obligatorio también es un concepto deducible. Y entonces, este sucederá cuando sea obligatorio en términos de las disposiciones jurídicas del área en donde se ubique la escuela o cuando para todos los alumnos sea necesario dicho gasto y se incluya en la colegiatura. Se debe separar en la factura el monto que corresponda al transporte escolar. Así que hay que estar muy atentos de esta disposición porque es muy importante. De otra manera, no se podrá llevar a cabo la deducibilidad. También es muy importante que considere que el pago se debe efectuar mediante cheque nominativo, emitido por el contribuyente, transferencias electrónicas, tarjeta de crédito, débito o, en su caso, monederos electrónicos. Respecto a las primas por seguros de gastos médicos, pueden ser complementarias o independientes a los servicios de salud. Y me estoy refiriendo a los seguros de gastos médicos mayores. El beneficiario debe ser el contribuyente, su cónyuge o la persona con quien viva en concubinato, ¿sí? También sus ascendientes o descendientes en línea recta. Deben ser seguros cuya parte preventiva cubra únicamente los gastos estrictamente indispensables efectuados por concepto también de compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación del paciente. Que las medicinas, como he mencionado, se incluyan en los documentos que expiden las instituciones hospitalarias. Los honorarios a enfermeras también podrán ser deducibles, como lo hemos mencionado. El pago de los análisis clínicos, las prótesis con los requisitos ya mencionados, y que bueno, hay algo que nadie ha mencionado, el impuesto local pagado. Y con esto me refiero a que si usted tiene ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, este impuesto también lo podrá considerar como deducible. Finalmente, tenemos el estímulo fiscal por el pago de servicios educativos. Y para tal efecto de platicar de este estímulo, lo vamos a poner para el siguiente corte, porque es algo que debe quedar muy claro en el estricto sentido que es el único beneficio, entre comillas, que tenemos como para seguir creciendo como sociedad en cuanto al tema de la educación. Y bueno, no precisamente es un estímulo que yo pueda mencionar que es lo mejor que nos haya sucedido en la vida en cuanto a las deducciones, pero finalmente, bueno, representa algo. Pero no debemos también perder de vista aquello que nos menciona la autoridad respecto a la disposición para el tope de las deducciones personales que debemos considerar y que no rebase las 5 UMAS elevadas al año como máximo o el 15% del total de los ingresos brutos del contribuyente. Así que en un momento regresamos, por favor no se vaya y vamos a continuar con este tema de las colegiaturas como deducciones personales y que en este caso son un estímulo que se llevó a cabo por medio de un decreto. Suscríbase a nuestro canal. En un momento regresamos. Entre finanzas e impuestos. Continuamos. La empresa es la clave. Con el doctor Sergio Sánchez. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento.
Hola, ¿qué tal? Soy Fabiola Sierra y quiero invitarlos a que nos acompañen en su canal Entre Finanzas e Impuestos a nuestro programa Temperatura Política, que será todos los viernes a las 11 de la mañana, donde tendremos invitados y analizaremos temas muy importantes para todos nosotros. No lo olvide, todos los viernes a las 11 de la mañana en su canal Entre Finanzas e Impuestos TV, Temperatura Política. Entre Finanzas e Impuestos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en este programa especial que su canal Entre Finanzas e Impuestos TV está llevando a cabo con la finalidad de que usted conozca todos los requisitos que son necesarios para poder llevar a cabo la presentación de su declaración anual por el ejercicio fiscal 2021 y que todas las personas físicas tenemos la obligación de presentar. Ahora bien, hablemos de un estímulo fiscal que se emitió por decreto y que también es considerado como una deducción personal, y es el pago de los servicios educativos o colegiaturas. No es aplicable a los pagos que no se destinen directamente a cubrir el monto de la educación del alumno, correspondientes a cuotas de inscripción o reinscripciones. Que quede muy claro, esto no se aplica. Que los pagos además se realicen a instituciones educativas, privadas, que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación. Y con esto me estoy refiriendo a la Secretaría de Educación Pública, a la Universidad Nacional Autónoma de México, al Instituto Politécnico Nacional, entre otros. Que los pagos sean para cubrir únicamente los servicios correspondientes a la enseñanza del alumno de acuerdo con los programas y planes de estudio que se determinen por medio de la Ley General de Educación y que además estén autorizados para el nivel educativo de que se trate. Y esto se debe comprobar mediante facturas electrónicas o CFDIs que amparen las cantidades que fueron efectivamente pagadas en el año de que se trate a las instituciones educativas residentes en el país, no las del extranjero. Y como también les he de mencionar, es un estímulo, no quiere decir que se pueda llevar a cabo la deducción de la cantidad completa que se paga por la colegiatura en algunos colegios, que es bastante alto este concepto. De tal forma que la cantidad que se podrá deducir no excederá por cada alumno de las siguientes cantidades. Ojo, según el nivel educativo preescolar, será hasta por 14,200 pesos. Preescolar, 14,200 pesos. Primaria, 12,900 pesos. Secundaria, 19,900 pesos. Profesional técnico, 17,100 pesos. Bachillerato o su equivalente, 24,500 pesos. Y considere que no se trata simplemente de efectuar este pago de colegiatura solamente por estas cantidades. No, usted va a pagar su colegiatura total, pero durante todo el año deberá obtener los CFDIs correspondientes en donde compruebe haber pagado toda la colegiatura y solamente podrá llevar a cabo la deducción hasta por los montos mencionados, ¿sí? Así que no es por cada mes, no es más que por todo el año cada uno de los montos mencionados y no por el total de las colegiaturas que usted pudo haber pagado. Esto es muy importante que lo sepa, porque al final, pues, como he dicho, representa un estímulo y es algo a lo que también tenemos derecho. Y créanme que es algo que también he de reconocer que en el momento en el que se emitió el decreto, se haya considerado para poder
hacer crecer a nuestro México, porque la educación precisamente forma parte del crecimiento de un país. Así que, pues, yo exhortaría a nuestras autoridades que este tipo de estímulos fueran proporcionados a los contribuyentes para que pudiéramos tener más cultura, más educación, más conocimientos. Así que esto va a hacer de nuestro país un país más desarrollado, con más conocimientos y que desde luego podamos aspirar a tener otro tipo de metas como mexicanos, como ciudadanos de este país. Toda la información proporcionada a ustedes ha sido fundamentada en la ley del impuesto sobre la renta, en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en primer lugar, como norma principal, después la ley del impuesto sobre la renta y los artículos referentes al cumplimiento de esta obligación. En este caso, es muy importante que no se olvide que la mayoría de estas deducciones personales se deben pagar por medios electrónicos, medios financieros, cheques nominativos, transferencias bancarias, tarjetas de crédito o débito, y que el conocimiento de todo esto, de lo que se ha platicado en este programa especial, pues tenga usted muy claro que lo debe conocer, lo debe saber. Y no precisamente porque usted vaya a elaborar este trabajo, sino porque un profesional de la contabilidad es la persona más apta, más adecuada para que lo elabore y lo lleve a cabo. Esto, no sé si lo dije al principio del programa, pero le evitará problemas con el fisco, con la autoridad, a que algún comprobante que usted pueda haber considerado como deducible sea rechazado. Y que muchas veces la autoridad se va más allá en el sentido de requerir información adicional que resulta incoherente o inconstante en el estricto sentido de requerir los CFDIs cuando ellos tienen toda la información en sus sistemas, puesto que ellos son quienes los autorizan para su expedición. A cosas de este tipo nos vamos a enfrentar en caso de tener que promover una solicitud de devolución por medio de un formato electrónico. Previo, seguramente, a la presentación de una declaración complementaria. Y bueno, todo esto representa un problema para el contribuyente normal, para el contribuyente a pie, como comúnmente se menciona, que no conoce de cómo poder presentar de forma adecuada la declaración anual del ejercicio. Por eso es que un programa como el que hemos elaborado para usted no deja de ser importante, para que por lo menos usted prepare de forma adecuada la información que le permita presentar ante la autoridad ese formato de declaración anual y dar cumplimiento en tiempo y forma a esta obligación anual. Les agradezco mucho el que haya contado con su atención, el que nos hayan atendido durante el desarrollo de este programa, que es un programa especial, puesto que obedece al cumplimiento de las obligaciones anuales que tenemos las personas físicas que desarrollamos una actividad económica o percibimos un ingreso. Léase y sépase bien que para este ejercicio 2022 las cosas cambian para que esté preparado en el próximo año 2023 y que su declaración anual también la lleve a cabo con parte de los conocimientos que ahora usted ha obtenido y las modificaciones que ya están previstas para este ejercicio fiscal. Nuevamente, muchísimas gracias por el favor de su atención, por haber atendido a este programa especial y que también nos siga atendiendo suscribiéndose a nuestro canal, porque créame que es de vital importancia que todos podamos entender estos temas fiscales, estos temas impositivos, el que tengamos obligaciones y que las cumplamos.
Gracias por su atención. Los esperamos. Hasta la próxima. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento.